Sean bienvenidos nuevamente todos a la Cátedra de Botánica Forestal dentro del módulo 2. Esta sería la clase 3. Vamos a hablar sobre taxonomía de especies forestales, clasificación y nomenclatura. Yo soy la ingeniera forestal Susana Mendieta y vamos a estar desarrollando los siguientes conceptos. Sobre la taxonomía de especies forestales, vamos a hablar sobre la clasificación y la nomenclatura. Exploraremos la taxonomía de especies forestales, un campo crucial para la gestión sostenible de nuestros bosques. Abordaremos la calificación y nomenclatura de especies, destacando la importancia de comprender y categorizar la diversidad de árboles y que conforman nuestros ecosistemas forestales. Acompañemos en este recorrido para descubrir cómo la taxonomía contribuye a la conservación y el aprovechamiento responsable de los recursos forestales. El origen de la taxonomía, como habíamos visto en otras clases, empieza en el año 300 con Aristóteles, quien fue el que dividió en dos grupos a las plantas según sus características físicas. Él se valió de la clasificación visual, eh, específicamente separó plantas que tenían flores y las plantas que no tenían flores, dentro de las cuales incluyó los musgos, los helechos y las plantas hepáticas. Las plantas con flores son divididas en dos grupos grandes nuevamente, que son las angiospermas y las dicotiledóneas y las cotiledóneas. Es decir, dentro de las angiospermas encontramos también a las dicotiledóneas y a las cotiledóneas. Estas son las plantas que tienen flores. Las dicotiledóneas serían las plantas que tienen dos cotiledones en sus semillas. Específicamente las hojas suelen tener eh, la distribución de las venas reticuladas en forma de red. Las flores son partes eh, florales, suelen estar en múltiplo de 4 o 5 o más, ¿verdad? Estas son características generales para describir nada más a este grupo de plantas, ¿verdad? Y iremos desarrollando más adelante también sobre estos grupos en particular. Aparte también las raíces, como una clasificación muy general dentro de este grupo, también podemos decir que su sistema radicular generalmente son pivotantes, es decir, siguen un centro específicamente hacia la gravedad, hacia el centro de la Tierra. eh, Esa raíz principal y aparte también tiene raíces secundarias. Y los tallos son haces vasculares, que están dispuestos en anillos, ¿verdad? Eh, Aparte de las dicotiledóneas, existen las monocotiledóneas, en donde eh, está provisto de un solo cotiledón en su semilla. Esto es un orgánulo que vamos a ver más adelante también, más específicamente cómo está desarrollado y cuáles son sus funciones. Pero ahora estamos desarrollando el área de taxonomía, en donde estas características en las plantas nos ayudan a poder luego hacer esa clasificación mediante estos conocimientos. Aparte, a diferencia de las dicotiledóneas, las flores suelen estar en múltiplos de 3. A diferencia que habíamos visto de las dicotiledóneas, están en múltiplos de 4 o de 5. Las raíces, las raíces están dispuestas en sistema radicular, fasciculado, es decir, en raicillas. Es decir, a diferencia de las anteriores que tenían una raíz pivotante principal y aparte tenían raíces laterales, ¿verdad? Y los tallos de estas también en haces vasculares están dispersos en el tallo, es decir, no tienen en forma de anillo a diferencia que las dicotiledóneas. Bueno, para continuar, eh, vamos a ver un poco la definición exacta de lo que es la taxonomía
y cuál es el propósito de esta dentro de nuestra formación como forestales. Dentro de la definición, la taxonomía forestal es la ciencia que se encarga de clasificar y nombrar las diferentes especies de árboles y otras plantas que conforman los ecosistemas forestales y se basa y específicamente en identificación de esas características morfológicas, genéticas y ecológicas distintivas. Es decir, aquí habla de tres principales particularidades que la taxonomía toma para poder hacer esas clasificaciones. Después vamos a ver en qué orden. Y el propósito principal de esta clase es establecer un sistema organizado y universal aceptado para identificar y comunicar esa información sobre las especies forestales para facilitar de esa manera investigar la conservación y una gestión sostenible de estos recursos que son los bosques. Es decir, al conocer nosotros más sobre estos recursos, nosotros podemos hacer eh, todos estos seguimientos, ¿verdad? Muy bien. Eh, También el, la información principal que nosotros vamos a desarrollar, que nosotros tenemos que conocer, sería cuál fue el sistema de clasificación que se utilizó para poder organizar estos recursos en grupo. Entonces, ese sistema se llama nomenclatura binomial, a lo que comúnmente conocemos al nombre científico que tiene cada individuo dentro de nuestro planeta, ¿verdad? Y es un lenguaje universal que vamos a ver cómo está constituido y cuáles son sus utilidades, cuáles son sus funciones, es decir, y su importancia. Este nombre binomial o el nombre científico de los individuos están constituidos generalmente por el epitelo específico, es decir, que está conformado por un género que sería eh, la propuesta que dio a conocer Linneo, que desarrolló Carl Linneo, asignada a cada especie un nombre científico compuesto por dos partes, como ya estábamos viendo anteriormente, que es el género, que indica el grupo al que pertenece la especie, y el epitelo específico, es decir, la especie. El nombre científico se escribe en latín y sigue reglas específicas de gramática, sintaxis. Esto garantiza que cada especie tenga un nombre único y reconocido en todo el mundo, independientemente del idioma, del continente em, y del idioma, que es una gran barrera. Inclusive eso sobrepasa este sistema de clasificación, se sobrepone, ¿no? Entonces es difícil la utilización. Un ejemplo que podemos ver sería el nombre de una de las especies forestales que, si bien no es nativa, nos sirve para poder ejemplificar, que es el árbol del roble. ¿Sí? Es un árbol que también tenemos en nuestro país, eh, pero tenemos de forma ornamental. Por ejemplo, el roble común, que es el que vemos en la imagen, su nombre científico es Quercus robus. El nombre científico está compuesto, habíamos visto, por dos partes. Uno es el género y el otro es el nombre específico, donde Quercus sería el género al que pertenece la especie y robus sería el epitelo específico que da nombre al nombre científico, vale la redundancia, ¿verdad? En donde otros individuos pueden pertenecer así a una misma familia, inclusive a un mismo género, pero no así a una misma
no pueden eh, compartir un mismo epitelio, excepto en las variedades de algunas especies. Pero son variedades, no son especies diferentes. Entonces ahí vemos, por ejemplo, otra especie de roble, que sería el roble encina. En este caso, su nombre científico sería Quercus ilex, en donde comparte igual género con la especie anterior, que es Quercus, y su nombre específico sería ilex. Y así también otra especie que es el género del género Quercus, que es el roble rojo, que sería el Quercus rubram. Estos nombres están conformados por características específicas de esos individuos. Es decir, en el caso de esta especie en particular, Quercus es el género al cual está agrupado este individuo, y rubra es la característica específica que tiene este individuo, que por ejemplo en latín significa o hace alusión al color rojo, ¿verdad? Entonces, probablemente esta especie o tenga la madera de color rojo o alguna particularidad eh, que tenga esta característica, ¿verdad? Y le haga diferente a las otras especies.